Hola a todos, mi nombre es Lice Rodríguez, soy especialista en edad temprana y patóloga en habla y lenguaje acá en los Estados Unidos. Precisamente estoy haciendo este video para aclarar muchas de las dudas que tienen los papis de mi familia, muchos de habla hispana, y sé que voy a ayudar a muchos más. Por favor, no se vaya y quédese hasta el final a compartir conmigo todo lo que es sobre trastornos más frecuentes del habla y del lenguaje. Vamos a ver la diferencia entre estos dos, porque aunque parezcan igual, no son lo mismo, trastorno del habla y trastorno del lenguaje, pero después vamos a enfocarnos en los más comunes que existen acá en los Estados Unidos y además un posible tratamiento bien amplio, no tan específico, porque para eso haría falta un paciente para ver sus rasgos específicos y demás. Y vamos entonces a hablar sobre algunos tips que sí sé que le van a funcionar para todo tipo de trastorno del lenguaje o trastorno del habla o solamente un retraso en el lenguaje. Una servidora quien les habla, Lice Rodríguez Jiménez, y vamos a comenzar entonces con qué es un trastorno del habla. Un trastorno del habla es una alteración que dificulta la comunicación oral. Ejemplo, cuando se intenta formar sonido o sonidos que le permitan comunicarse verbalmente y no poder. Vamos a parar aquí. Estamos hablando de una persona, X persona, un niño, un adulto, que está intentando decir la palabra sapo, pero solo logra apo. Es decir, que ese sonido no lo tiene en su articulación, por lo que se le dificulta la comunicación oral y por supuesto a perder sonidos de esa palabra se va a afectar también la fluidez. No está puesto ahí, pero es otra cosa que hay que tener en cuenta. Importante en esto, los trastornos suelen aparecer y detectarse, en edades tempranas, precisamente por los mismos papis, mis mismas familias que están alrededor de este nene, son los que se dan cuenta enseguida que dicen, ay, mi niño no habla o mi niño no dice tantas palabras como le dice fulanito o el primito o el amiguito que tienen la misma edad. Y ahí empieza entonces la búsqueda de ayuda de especialistas para poder ayudar a su nene. Sin embargo, siempre que un infante tarde en aprender a hablar, no tiene por qué estar supuesto a un trastorno del habla. Importante, importantísimo. Siempre me dicen, ay, mi niño tiene retraso en el lenguaje, entonces tendrá algún problema, será autista, tendrá un trastorno. No, no necesariamente tiene que ser así. Luego de una evaluación con un especialista, con un patólogo del habla, usted puede saber si su niño simple y llanamente es un niño tímido, como algún familiar en la casa, que solo necesita más tiempo para empezar a socializar, a comunicar. O simple y llanamente hay que ver los factores que están alrededor de ese niño que no les han dado las herramientas necesarias para que este nene sienta la necesidad de comunicación y comience a comunicar. Entonces, luego de varias cosas que un especialista ve, luego de varias herramientas que se usan para evaluar, es que se llega a una conclusión. No podemos decir si es autista o no, para eso tenemos los neurólogos, los psicólogos, pero sí podemos decir el hilo pequeño que hay, tan fino que hay entre trastorno del habla y un retraso del lenguaje. Eso sí, somos capaces de diagnosticarlo con una evaluación precisamente de 60 minutos, quizás hasta 2 horas, que pueden durar las evaluaciones del lenguaje y del habla. Quiero precisamente tocar el tema de qué es el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje. Como pueden ver aquí, trastorno del habla, como bien lo dije, es la producción o la falta de producción de articulación de sonidos, como la palabra que les expliqué, sapo por apo. Y sin embargo, el trastorno del lenguaje ya afecta la comprensión y el uso de este. Como ven, ya es una cosa más amplia. Una persona que padezca el trastorno del lenguaje tendrá dificultades para entender el significado de lo que está hablando y para comunicarse. Vamos entonces hacia atrás. Trastorno del habla. Es un sonido, es una articulación que usted no logra y que necesita ayuda, algunas herramientas para llegar a ese sonido. Pero usted conoce la palabra y usted sabe lo que significa. Tenemos el ejemplo cuando los nenes empiezan a decir taza por casa,
y tú le dices, ah, sí, tú vives en la casa, y te dice, no, taza, tafé, taza. Es decir, que él sabe lo que significa. Sin embargo, con un trastorno del lenguaje, este comportamiento no lo vamos a ver, porque no va a saber lo que significa ni taza, ni casa, ni va a reproducir prácticamente, porque no va a entender. Como no entiende el receptivo, tampoco tiene el expresivo. Como entonces pueden ver, el trastorno del lenguaje ya son más complicados, van a niveles más altos donde pueden necesitar mucho más tipo de ayuda. Los seguros en cuanto a esto suelen dar mucho más horas de terapia. Todo depende del diagnóstico, bueno, y del tipo del seguro que tenga el paciente. Les puedo decir de antemano como especialista, como logopeda graduada desde el 2009 y especialista en este país hace 4 años, que lo que es el trastorno del habla, siempre que sea a niveles leves, se puede solucionar en casa. Solo con quizás unas herramientas que se le facilite al papi en cuanto a trata de sentarte con él un tiempo, un mismo horario, un pequeño tiempo de media hora, 15 minutos, donde tú mires a sus ojos, donde tú trates de hacer una conversación, inclusive si son sonidos los que están intercambiando. Es bien bonito cuando veo videos de bebé, donde el bebé hace guá y la mamá guá, y él por acá guá, como si fuera una conversación. Eso, increíblemente, que parezca significante, no lo es. Pues usted está estimulando a su bebé está sabiendo en el momento que él tiene que hacer el sonido, por lo que está tomando turnos a hacer sonido. Ya eso es una conversación. Es bien importante entonces estimular desde estas tempranas edades esta característica, ¿no?, de lo que es el desarrollo del lenguaje. Seguimos por acá y vemos los trastornos del habla más frecuentes. Le habíamos hablado de los trastornos del habla más frecuentes. ¿Qué habíamos hablado en lo que es un trastorno del habla? Cuando el trastorno del habla omitía un sonido, ¿recuerdan? Ya ahí había un trastorno del habla. Pues vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es la dislalia, donde precisamente genera dificultades en la pronunciación de ciertos sonidos o palabras. Ejemplo, la R, que es uno de los sonidos más difíciles en el lenguaje. Viene ya a interiorizarse, a hacer su correcta pronunciación alrededor de los 4 o 5 años, o es el último en instaurarse en todo el alfabeto de fonemas, es el último. Las causas de la dislalia puede ser anatómica, es decir, alguna dificultad que tenga el aparato fonológico, genético, que nació con alguna genética de nacimiento, porque muchas también se pueden crear, como por ejemplo cuando nos chupamos el dedo al año y medio, ya el niño tiene la mordida abierta y entonces el niño no es capaz de hacer una correcta pronunciación de la letra S, del sonido S. Entonces son varios factores, que es lo que lo expliqué. Búsquense un especialista que les guíe para poder ayudar. Y bueno, en este caso, una causa neurológica, alguna parálisis cerebral, algo y demás, que no pueda mover correctamente, que este también tiene que ver mucho con otras, van a ver más adelante que tiene que ver con muchas otras patologías. Tenemos la tartamudez. Acá en los Estados Unidos tenemos la tartamudez, increíblemente, no por causa genética, sino más bien por estrés emocional y ansiedad. No es más que interrupciones involuntarias en el flujo del habla. Es algo que el ser humano no logra dominar. Es algo que sale de su subconsciente y empiezan las repeticiones y las muletillas, como le decimos. La disartria se produce cuando una difusión del sistema nervioso que controla los músculos involucrados en el habla. Es decir, ahí sí entramos ya más profundo, lo que son lesiones cerebrales, enfermedades, neurodegenerativas, entre otras. La disartria suele aparecer mayormente en personas de mayores, en adultos, al igual que la afasia. Seguimos, taquifemia, aumento de la velocidad del habla y la presencia de repeticiones de palabras o sílabas. Es media parecida a la tartamudez, sin embargo, es mucho más rápido. La tartamudez se le tiende a repetir la sílaba. Acá habla mucho más rápido y hace repetición de sílabas, pero incluso hace repeticiones de palabras.
Puede ser ansiedad, estrés emocional, como pueden ver las causas son muy similares a la de la tartamudez, y también trastorno del pensamiento, de procesamiento auditivo y neurológicos. La diglosia, que también se encuentra mucho en personas adultas. Repito, que se encuentran en personas adultas no quiere decir que existan casos infantiles, sí existen, pero la gran mayoría, el porciento más abundante, está en los casos de adultos, en la población adulta, disculpe. Diglosia, disfunción de los músculos de la boca, lengua, labios y mandíbulas. Lesiones cerebrales, parálisis cerebral. Esto se puede ver en lenguas que son más grandes, que no caben dentro del aparato articulatorio. Tiene varias formas de presentarse. Tienen que buscar una ayuda correcta para que puedan tener un diagnóstico certero de lo que pueda tener cualquiera de sus nenes. Hoy por hoy se usa mucho, después del coronavirus, lamentablemente utilizamos mucho la modalidad de evaluación online. La verdad es bueno en cuanto al coronavirus y ciertas enfermedades que no vaya o se presente alguien más en casa, pero no hay nada más bonito que una evaluación en persona donde usted logre revisar todo el aparato fonológico, todo el aparato articulatorio, y usted saber de verdad que ese niño está completo, que ese niño está bien, o que ese niño le falta, o descubrir, mira, tiene un frenillo largo, no puede pronunciar la L, la lengua no le choca el cielo de la boca, o mira, le falta algún diente, tenemos que ver por qué no le ha salido, ya está en edad. Eso no se ve online. Eso es una cosa que debemos ir recuperando poco a poco, me imagino, y que, bueno, aboguemos por ello. Siempre que exista o que alguien les dé la posibilidad de evaluación, pídanlo en persona. No lo pidan online. Es mucho más certera esa evaluación. Y por último tenemos la fascia, que afecta la comprensión como la expresión del lenguaje, y las causas pueden ser otra vez lesiones cerebrales como accidentes cardiovasculares, lesiones cerebrales o enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Como bueno, le había dicho, la fascia también se ve mucho en la población adulta. Seguimos entonces a la población que sé que les interesa un montón, a mis niños. Trastornos comunes en el habla en mis niños. Tenemos 4. Trastornos articulatorios. El niño no es capaz de reproducir ciertos sonidos, lo que provoca la distorsión de la palabra. Estos errores pueden provocar dificultades en la comprensión de lo que expresan. Estos nenes son bien cómicos porque casi siempre cuando vas a evaluar a estos nenes, son los papis los traductores de estos nenes. El papi te dice, sí, el pato se cuá, cuando el nene te está diciendo ato cuá, y tú tienes que entonces escuchar la traducción del papá para poder entender estos nenes. Es decir, que usualmente estos nenes son entendidos por sus familiares más cercanos. Los trastornos fonológicos, el niño no utiliza todos los sonidos del habla para formar palabras, pero sí conoce el sonido. Ahí tenemos un ejemplo que es capaz de decir rosa, pero no dice correctamente cantar. Es decir, que todo depende de qué posición tenga esa articulación, ese sonido que no puede pronunciar, para entonces decirlo correctamente o no. Tú le presentas la tarjeta y él te dice, esa es la R, y R con R cigarro, y R con R barril, pero le dices entonces, vamos a decir cantar. Vamos a tener en cuenta que cantar está primero la vocal y luego la consonante, lo que le decimos sílaba inversa, que siempre va a ser mucho más difícil. No es lo mismo decir la, le, li, lo, lu que al, el, il, ol, ul. Entonces ahí es donde entra el trabajo también de un especialista. En falta de fluidez, por supuesto, tenemos la tartamudez en los niños, que como bien vimos anteriormente, no solo tiene que ser algo hereditario o del ambiente, algún familiar que hable así y el niño copie ese estereotipo que tiene acerca, sino también puede ser algo de estrés. Cuando yo veo tartamudez, yo recomiendo psicólogo, que inclusive psiquiatra si fuera necesario, si fuera un nivel bien alto y necesario, porque va mezclado mucho al estrés. La falta de fluidez en la tartamudez, ya le digo, no solo tiene que ser algo cercano a él, un estereotipo heredado, aprendido por alguien cerca que hable así y él también empieza a copiar esas muletillas, también puede ser algo de estrés en ese nene y lo usamos
trabajamos en conjunto con psicólogos o psiquiatras infantiles si fuera necesario. Los trastornos de la voz y la resonancia. Quiero hacer un stop aquí porque es bien común en mis niños que griten y tengan sus tonos de voz ásperos y roncos. Esto tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer un llamado de atención. Nos pasamos la vida desde la cocina, fulano. Tenemos que aprender a ir a donde está, tener un contacto visual y decirle lo que queremos que haga. Entonces, si después de eso su niño no es capaz de seguir su orientación, estamos teniendo entonces ya problemas de comprensión, expresión, quizás hasta de disciplina, de behavior, pero ahora mismo, si usted logra eso, el niño lo que va a hacer es imitar su comportamiento y puede que este trastorno de la voz y la resonancia quede fuera para él, porque entonces ya no va a gritar, no va a copiar, tú sabes, esas formas de comportamiento que a veces tenemos mamá y papá o abuela o alguien cercano a él, los maestros, y vamos entonces a tener un modelo de conducta adecuado que va a copiar y va a ser más saludable para él mismo. El tono de la voz puede cambiar repentinamente. El nene dice una expresión, el adulto, la persona dice una expresión y se va la voz. Eso suele suceder cuando hay trastorno de voz y resonancia. La voz puede ser demasiado fuerte o demasiado suave. También sucede mucho entre mis niños porque intentan imitar la voz de los muñequitos y entonces tú lo ves que te hablan y ahí tenemos que tener también mucho cuidado. Señores, la pantalla no es para enseñar. Cada vez que yo escucho, ay, él se sabe las vocales gracias al televisor. Ese niño no puede saberse las vocales gracias a la televisión. Quizás si él está viendo una canción, Miss Rachel, que se usa mucho aquí, o el perrito bingo, muchos tipos de muñequitos que pueden utilizar de diferentes, Luli Pampín en habla hispana, muchos pueden estar cantando una canción de colores y usted poner un stop y entrar y decirle, oh, el naranja, mira, naranja como la pelota, mira, y mamá tiene un papel naranja. Mamá tiene un papel naranja, ¿cómo se dice? Naranja. Y ahí puede que haya algo educativo, pero solo la canción repite y mañana otra vez amanece y volvemos a poner la misma canción. No estamos aprendiendo. El niño puede que te diga orange o te diga naranja, pero el niño cuando le enseñas algo naranja no sabe qué es. Pero le dices, dame algo naranja y no te lo da. Es decir, que ese niño no está aprendiendo. So, no usen la televisión, no usen las pantallas como medio educativo, que no lo es. Es solamente un apoyo en una educación que tú estés dando. Viene una terapista del habla ese día sobre colores, se pasa 60 minutos conversando acerca de colores y quiere cerrar con una canción, con un musical de colores, ahí sí está ayudando a la terapia, a todo el conocimiento que tú intentaste insertar durante estos 60 minutos y entonces sí lo podemos considerar un medio educativo, pero no podemos decir que educa. Llegas a las casas, haces la terapia, te vas de las casas y el televisor todavía está encendido. Lo que hacen es ponerle silencio. Eso no es educación, eso no es educativo. Seguimos. Puede quedar sin aire durante la oración o sonar extraña porque se escapa el aire por la nariz, hipernasalidad. Eso sucede mucho. ¿Qué le recomiendo a mis papis para esto? Ejercicios respiratorios. Todo lo que sea de soplar. Vamos a soplar la comida, se respira por la nariz, se bota por la boca. Vamos a soplar el globo, vamos a soplar burbujas. Todo lo que sea de soplar es por la nariz y lo hacemos bien exagerado para que él vea el movimiento. Y botamos. Siempre bien exagerado. Con mis niños siempre todo es over articulation, todo bien grande, todo se mueve la boca, que él mire y diga, wow, todos los juguetes siempre cerca de mi boca para que me miren, para llamarle la atención, haya contacto visual, mire mi boca y quiera imitar todos esos movimientos de la boca. Bueno, lo mismo hacemos con las hipernasalidades, todo lo que es ejercicio respiratorio. Seguimos entonces para un posible tratamiento.
o posibles tratamientos, porque aquí vimos que primero hablamos de las 6 más comunes de trastorno del habla acá en los Estados Unidos y después nos fuimos para las 4 más comunes entre mis niños. Vieron que algunas se repiten. Vamos entonces a tener en cuenta que para un tratamiento los niños pueden superar las formas más leves de los trastornos del habla. Eso ya se lo había dicho, que el trastorno del habla, cuando es bien leve, con un seguimiento que hagan los papis de 10-15 minutos al día tratando de conversar de tú a tú con los nenes, van a lograr mucho. Inclusive ese sentido de querer empezar a comunicar lo van a desarrollar y no van a necesitar la ayuda de ningún especialista. Maybe a lo mejor por corto tiempo, para que el especialista sea capaz de orientar a la mamá en cuanto a la estimulación de ese lenguaje, a la estimulación y a la continuidad, y puede que solo reciba poco tiempo de terapia. Sin embargo, cuando es algo ya más profundo, sí va a necesitar, mucho más ayuda. El tipo de tratamiento siempre dependerá de la gravedad. Tenemos varios como catálogos de ponerle a estos trastornos. Pueden ser moderados, pueden ser leves y pueden ser profundos o severos. Entonces, todo dependerá de la gravedad del trastorno y de su causa. ¿Por qué? Porque podemos tener un trastorno del habla severo, pero no hay nada diagnóstico de neurológico o no hay ningún diagnóstico. Simple y llanamente es un niño que se ha retrasado mucho en el lenguaje, que ha creado ya este trastorno porque ya tiene 2 años y medio y no habla, no dice ninguna palabra, no usa frases, tiene un vocabulario bien corto, y tenemos que darle las herramientas necesarias para poder llegar a su edad, a acompañarse de su edad con su vocabulario. Entonces, ya le digo, todo depende de cada niño, todo depende de la gravedad del trastorno y todo depende de la causa. Cuando uno tiene en cuenta entonces esas 3 cosas, podemos dar un diagnóstico. La terapia del lenguaje puede ayudar con los síntomas más graves o con los problemas del habla que no mejoran. Es decir, el primer tip que le di, cuando es un trastorno del habla leve, que el padre puede solucionarlo en casa, ve que no encuentra la solución, que no ve mejoría, que no avanza, buscamos entonces a un terapista del habla que nos dé las herramientas necesarias, los tips, las recomendaciones para llegar a donde usted quiere que su niño llegue o a donde debe llegar por edad. Sí, porque a veces también no es que un niño de 2 años me hable como uno de 5, existen esos niños talentos, pero no son abundantes. Entonces no vamos a exagerar ni vamos a presionar a nuestro niño que está ahora mismo con un pequeño retraso del lenguaje a querer que me cante una canción o me haga letras, oraciones. Todo tiene que ser por paz. Para finalizar, les traigo unos tips que sé que les van a encantar. A muchos les va a dar pereza y les recomiendo, por el bien de su hijo y de su familia, que los practiquen en casa. Por acá tenemos evitar expresar demasiada preocupación acerca del problema, es decir, del retraso del habla que pudiera tener el niño, del trastorno del habla que pudiera tener el niño, lo que puede empeorarlo y hacer al niño más inhibido. Es decir, el niño le va a dar más pena, el niño va a tomar un poco más de conciencia, espérate que esto está mal, y no lo va a querer hacer. No importa que hable mal, no lo pare, no lo cohiba. El niño, hoy por hoy, en las terapias, nosotros tratamos de usar la regla del 3x1, donde decimos 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y a la tercera vez que decimos 1, 2 y dejamos a que el niño sea capaz de decir el número 3. Si ese niño me hace que no tiene nada que ver con el 3, eso es un logro. Número 1, sabe que era su momento de hablar. Y número 2, fue capaz de proporcionar un sonido que no se asemeje a la palabra que estamos buscando, lo mejoramos en el camino. Pero que ya sea capaz de hacer un sonido en el momento que le toca, un sonido que no lo hacía, que era algo nuevo para él, eso ya es mucho. Entonces no podemos, no, así no es, te dice 3, repite, mira 3, no. Nosotros aplaudimos y celebramos ese gran logro de este nene.
y bueno, ya lo vamos perfeccionando. No lo paramos porque no queremos que retroceda. Muchas veces me encuentro a los papis que me dicen, mi niño hablaba y de pronto paró. Una de las causas puede ser esa precisamente. Cualquier gesto, cualquier logro, cualquier sonido que su niño no hace y comienza a hacer, es un logro a celebrar, es un video que hacer, vamos a grabarte, dijiste tu primer sonido, wow. Lo usamos como motivación. Es lo número uno en esto. No puede haber nada de preocupación. Evitar situaciones sociales estresantes para él. Eso es bien cómico porque a veces yo recuerdo que yo tuve un paciente que hablaba bien suavecito, precisamente porque imitaba a los muñequitos, y cuando empezó la escuela, una de las nenas le dijo que por qué hablaba así en su salón, y el niño optó por dejar de leer, por dejar de hablar. Y por supuesto tuvimos que llevarlo junto con la psicóloga y yo a hacerle su trabajo y mejorar. De hecho, su tono de voz lo mejoró, suspendiendo muñequitos y demás y ciertas herramientas que empezamos a utilizar. Él mejoró su comportamiento y su tono de voz. Entonces, muy importante tratar de manejar esta situación. En este caso no estuvo al alcance de su mami, pues fue en la escuela. Por eso también es muy importante que durante la terapia, cualquier tips, cualquier recomendación que usted le haga a su familia, es importante que la familia lo comparta con la maestra, que es la otra persona que está mucho tiempo con este niño y puede estar al tanto, tiene que estar al tanto de toda la situación. Entonces, para poder andar todos juntos en equipo como familia, se comparte con la familia, se comparte con los otros terapistas que pueda tener ese nene, los otros especialistas, se comparte con sus maestros. Si el niño está mucho tiempo con su abuelo, se comparte con sus abuelos. Toda la información se comparte. Yo estoy seguro que si la maestra hubiera estado al tanto de esa situación, ese resultado ese día hubiera sido otro y este niño hubiera tenido posiblemente ni nos hubiéramos conocido, no hubiera necesitado ni terapia del habla, ni psicólogo, ni hubiera tenido ese pequeño trauma de su infancia, ya hoy por hoy tiene 10 años, de querer hablar entonces cuando se rieron de su tono de voz. Entonces, cuidadito con este tipo de situaciones, saberlas manejar. Un tip que le doy rapidito, si eso sucede, le decimos a esa niña que hace ese comentario, le digo, choca los 5 y ni comento. O le digo, vamos a cantar una canción. Ay, ¿tú cómo te llamas? Le cambio el tema y nos vamos a quedar con lo positivo. Nos vamos a ir con las cosas buenas que estamos haciendo, el canto de la canción, o que chocó los 5. Ay, tú tienes los 5 dedos, vamos a contar. Vamos a entonces a sacarlos de esa situación. Vamos a salvarlos. Y no se da por enterado ni luego, ay, porque si después le haces la historia a papá, ay, me pasó esto en el parque y él está escuchando, ya no sé si va a ser conciencia. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Vamos a salvar y a la vez ya se quedó todo ahí. No se habla más. Y cuando se hable nos aseguramos, nos cercioramos de que no lo tenemos cerca. Ay, hoy me pasó esto y esto y esto. Y lo manejé así, así, así. Eso tenemos que tener mucha precaución. Escuchar al paciente. Escuchar pacientemente al niño, hacer contacto visual, no interrumpirlo y mostrarle amor y aceptación. Esto es una de las cosas que le dije al inicio del video. Nosotros, usualmente, nosotras, las mami, cuando estamos en la cocina, además y demás, lo que hacemos es, fulano, dale a bañarte, fulano, ya está la comida. Vamos entonces a evitar eso. Vamos a buscar un momento de relajación. Vamos a respirar, a contar hasta 10, sacar de donde ya no hay. Y vamos a ir a buscar a nuestros niños y los vamos a sentarlos en el regazo con ellos. Nos sentamos, buscar la altura, que haya contacto visual y donde él te quiera contar una historia, señalar lo que él quiera compartir contigo. No importa si lo entiendes, no importa si no lo entiendes. Le puedes ir rectificando. Oh, el libro. Y si te señala algo, los animales, lo que él te esté haciendo, usted puede ir repitiendo. ¿Y qué hizo el animal? Y usted le va haciendo preguntas y que él sepa que es su momento de hablar. Eso no lo puede perder. Contacto visual y ese momento de comunicación, aunque no lo entienda, no lo pierda. Señores, yo le garantizo a usted que 10, 15 minutos, media hora es demasiado. Haciéndolo con su hijo por 2 semanas, usted está estimulando un lenguaje y ese niño le va a empezar a hacer más sonidos, le tiene que empezar a hacer más palabras, inclusive usar hasta 2 palabras juntas.
2 semanas haciendo estos pequeños tips y usted verá la diferencia. Evite terminar las oraciones por él. Cuando el niño quiere leche, le ponemos el pomo de leche adelante porque ya es la hora de la leche y ya para ni pasar trabajo. Toman la leche y listo. No, que la pida. Le pongo la leche y el agua. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere mi niño? Que lo señale, que lo busque. Se lo pongo en la parte arriba del sofá donde él pueda ir gateando, pararse y coger lo que él desea. Se lo pongo en el counter si ya tiene cierta edad donde él va caminando y coge lo que él desea. Y ahí le narro, ahí es donde entra lo que le llaman el modelar. Que es decir, oh, el niño está cogiendo la leche, se llama Samuel o se llama Lester, le decimos, oh, Samuel está tomando leche. ¡Wow! La leche. Y le repetimos. Pero no intentamos terminar las oraciones por él, ni lo interrumpimos. Lo dejamos que él hable hasta el final y luego, cuando ya haya un silencio, le decimos, oh, me estás hablando de la leche. Leche. Y entonces le repetimos o le rectificamos cualquier palabra que haya dicho mal. No le decimos, no se dice así, se dice así. No. Le damos siempre con paciencia. Muy importante en esto. Y por último, hacer un tiempo para conversar con él. Bueno, creo que este está muy mezclado con estos 3 puntos finales que acabé de tocar, de escuchar al paciente, de evitar terminar las oraciones por él y hacer ese tiempo para conversar con él. Como siempre, espero lo sigan estos tips, espero lo disfruten, ese momento con sus niños de aprendizaje, donde lo va a ayudar a crecer. Y bueno, que logren los avances que de verdad yo he podido lograr con muchos de mis pacientes. Ya le digo, 2 semanas haciendo estos tips, usted verá la diferencia en su hijo. Mi nombre es Lice Rodríguez, me despido por esta vez. Especialista del habla y del lenguaje y patóloga del habla y del lenguaje y especialista en edad temprana. Cualquier duda, cualquier situación, pueden escribir en los comentarios y nos ponemos al día. ¿Ok? Gracias y linda tarde.